Hola, mi nombre es José Guzmán, soy estudiante de la licenciatura en Gestión y Administración de Pymes en la Universidad Abierta de Distancia México. Hoy les presento un video en el que exploraremos temas fundamentales en el ámbito político y económico. En este recorrido, además de presentar una breve introducción, nos adentraremos en conceptos claves como el federalismo, las finanzas públicas, la política fiscal, la política de gasto público y el presupuesto. Al finalizar, presentaré una breve conclusión del contenido. El gobierno es responsable de administrar los recursos del Estado para satisfacer las necesidades de la sociedad y garantizar su bienestar. Para cumplir con esta tarea es necesario contar con herramientas y estrategias que permitan una gestión eficiente y transparente de los recursos financieros. En este sentido, los temas que serán presentados son fundamentales para la gestión del Estado y su impacto en la sociedad. Estos temas son pilares esenciales para comprender cómo se distribuye el poder, cómo se administran los recursos económicos y cómo se implementan las políticas que afectan directamente a la ciudadanía. En el presente video se explicarán las funciones y elementos de cada uno de estos temas. El objetivo es ofrecer una visión general y clara de la importancia de estos conceptos en la gestión del Estado y su impacto en la sociedad. Empecemos por el federalismo. Etimológicamente, el término federalismo proviene de la voz latina fodeus, que significa unión, alianza, pacto o acuerdo. Términos que hacen referencia a la forma de estructuración y organización de las asociaciones humanas y que en la ciencia política se asocian como la unión de diferentes conjuntos políticos que, a pesar de su asociación, conservan su carácter individual. Este sistema político busca una distribución equitativa del poder y la toma de decisiones entre el gobierno central y los gobiernos locales. El federalismo promueve la autonomía y participación de los gobiernos locales, garantizando así la igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios públicos en todo el país. Algunos de sus elementos son: Constitución Federal, que establezca estructura de poder y las relaciones entre el gobierno central y los estados. División de poderes, es decir, distribución de la autoridad y la toma de decisiones entre el gobierno central y los estados. Autonomía regional o grado de soberanía que tienen los estados para gestionar sus necesidades y asuntos locales. Reparto de competencias y áreas de jurisdicción de la autoridad central y las autoridades locales. Algunas de las funciones del federalismo son: garantizar la autonomía y la participación de los gobiernos locales en la toma de decisiones políticas y económicas, promover la coordinación y cooperación entre los diferentes niveles de gobierno, y garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios públicos en todo el territorio nacional. De acuerdo con economista.es, el área de la economía encargada del estudio de los mercados de dinero y capitales se llama finanzas. Además estudia las políticas de captación de recursos, el valor del dinero en el transcurso del tiempo y el costo del capital. Existen diferentes tipos de finanzas, entre las que se encuentran las finanzas personales, relacionadas con los recursos financieros de los individuos, finanzas empresariales, enfocadas principalmente en herramientas y análisis utilizados para la toma de decisiones relacionadas con las inversiones, y las finanzas públicas, son las que constituyen la actividad económica del Estado. Para el economista.es, las finanzas públicas se encargan del estudio de las necesidades individuales y colectivas de la población, analizando los ingresos y gastos, obteniendo los recursos necesarios, por lo que el Estado gestiona los recursos desarrollando actividades financieras, explotando y distribuyendo las riquezas para satisfacer las necesidades públicas. Algunos elementos de las finanzas públicas son: los ingresos públicos. Representan las fuentes de financiamiento del Estado, como son los impuestos, tasas de interés, aranceles, entre otros. Los gastos públicos incluyen todos los desembolsos que el Estado realiza para cumplir con sus funciones y programas, así como salarios de burócratas, inversión pública, salud y educación. La deuda pública es la cantidad de dinero que el gobierno solicita prestado para cubrir el déficit presupuestario.
La política fiscal es una disciplina de la política económica centrada en la gestión de los recursos del Estado y su administración. Está en manos del gobierno del país, quien controla los niveles de gasto e ingresos mediante variables como los impuestos y el gasto público para mantener un nivel de estabilidad en los países. Dentro de sus principales funciones se encuentran la estabilización económica, evitando recesiones e inflaciones excesivas, aumentando o disminuyendo el gasto público. Asignación de recursos con el fin de satisfacer las necesidades de la sociedad como salud, educación y seguridad. Redistribución de la riqueza mediante la aplicación de impuestos progresivos y programas de ayuda social dirigidos a grupos menos favorecidos. Algunos de sus elementos son: ingresos tributarios. La política fiscal implica la decisión sobre quiénes deben de pagar impuestos y cómo se recaudarán. En el caso de México es a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El gasto público. En este rubro la política fiscal determina cuánto se gasta en educación, salud, infraestructura y seguridad, entre otros. La política monetaria. Tiene como función regular la inflación controlando la cantidad de dinero en circulación. El Banco de México es el encargado de llevar a cabo estas funciones. La política del gasto público se refiere a las decisiones y estrategias que un gobierno utiliza para asignar sus recursos financieros a diferentes programas, proyectos y áreas con el objetivo de satisfacer las necesidades de la sociedad. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la responsabilidad de ejercer el gasto público, de acuerdo con las fracciones 14, 15, 16 y 17 del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. De acuerdo con la NADEM, el gasto total de la Administración Pública Federal lo ejercen: una parte, los tres poderes de la Unión, es decir, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, incluyendo todas las secretarías de Estado. Y la otra parte en ramos generales, como son aportaciones a seguridad social, erogaciones adicionales, deuda pública, desarrollo regional, participaciones a estados y municipios, erogaciones para saneamiento financiero, reconstrucción y órganos electorales. El presupuesto es un plan financiero detallado que proyecta los ingresos y gastos esperados durante un periodo específico de tiempo. Es utilizado como herramienta para asignar recursos de manera eficiente. En el contexto gubernamental, un presupuesto refleja la planificación y asignación de recursos para programas y servicios públicos. Está compuesto por los ingresos y el gasto público. En el caso de los Estados Unidos mexicanos, lo conforman la Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, menciona en su sitio web que el Presupuesto de Egresos de la Federación establece las disposiciones para el ejercicio, el control y la evaluación del gasto público federal, así como la contabilidad y presentación de la información financiera correspondiente. Después de explorar estos conceptos podemos concluir que el federalismo busca equidad y autonomía entre los niveles de gobierno, asegurando la participación local en la toma de decisiones. Las finanzas, tanto personales como empresariales y públicas, reflejan la gestión de recursos y su impacto en la sociedad. La política fiscal es una herramienta clave para estabilizar la economía, asignar recursos y redistribuir la riqueza. A su vez, la política del gasto público determina cómo se asignan y ejecutan los fondos, influenciando directamente en el bienestar de la población. Finalmente, el presupuesto es la guía principal que define los ingresos, gastos y prioridades. Esta herramienta, basada en la Ley de Ingresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, orienta la dirección financiera del gobierno mexicano.